si mala, bueno, vamos a tener que avanzar en otra cosa y terminarlo en otro momento, pero ya. Profe, vi que está grabando la... ¿me puede dar la posibilidad de compartir la Sí, pantalla? ¿está listo? ¿Está listo? Sí. Entonces, la clase pasada vimos todo lo que era una aproximación a la psicología deportiva del entrenador. Estoy haciendo un poco remembranza, un poco recordar lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Y por ahí yo les pregunté en un principio, no sé si se acuerdan, cuáles creían que eran ustedes las características psicológicas de un entrenador. Ustedes me dieron algunas bastante acertadas y después de eso pasamos y les di algunas, ¿ya? Algunas que según algunos estudios eran las que deberían tener y otras que en realidad no es que no deberían tener, sino que también características que son negativas del entrenador. Después seguimos y hablamos de otras características como el pragmatismo, la tenacidad, la capacidad de convencer, el apasionamiento que tiene, ¿ya? Y cada una de estas las fuimos analizando, como la dialéctica, el realismo y honestidad. Analizamos cada una de estas, flexibilidad y capacidad de adaptación que debe tener un entrenador, ¿ya? La afición y vocación, sí, hablábamos que en realidad los entrenadores, en general los entrenadores son mucho de vocación, la profesionalidad, la crítica e innovación, y la profesionalidad en términos de motivación e ilusión. Luego, vimos que los resultados, ¿ya?, que son positivos, sean criterios acerca, dijimos, de la profesionalidad del entrenador, que son controvertidas. Y dentro de eso, no sé si ustedes se acuerdan que dijimos que habían dos variables que en realidad desvirtúan un poco la vocación del entrenador. Y una de esas era la comercialización, el exceso de comercialización, la publicidad, ya virtúan la vocación y el buen trabajo de los principios que debe tener un entrenador. Y por otro lado también el exitismo en términos de lograr éxito, lograr los primeros lugares en el mejor rendimiento, eso también desvirtúa un poco la profesionalidad. Y hablábamos de casos que en realidad el entrenador pasa por sobre los valores de la persona, independiente de su salud, lo importante y el fin es el rendimiento, y la persona pasa a ser un medio. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces es ahí donde el entrenador tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Me voy por los principios o por el rendimiento? Y eso es algo que cada uno de ustedes tiene que conversar consigo mismo y decir, bueno, ¿cuál es mi opción? ¿Quiero ser súper entrenador, exitista? Bueno, tengo que renunciar a ciertas cosas. Y tiene que ser así, ¿eh? Lamentablemente es así. Un entrenador de principio y que siempre es correcto, no va a lograr porque el sistema le pasa por arriba, el sistema lo obliga. Bueno, esto es lo que hablábamos con respecto al éxito. Y después nosotros hablamos de un estudio realizado, estoy haciendo un poco un resumen, donde habían algunos problemas, pero el problema principal del entrenador es la comunicación. Y en términos de ellos hablábamos de todo esto, que son los flujos unilaterales de información, vale decir, la información va de un solo lado, por eso es unilateral. El entrenador es el que dice y convence a los demás, persuade a los demás, pero no escucha a sus deportistas. Y así, el inventario diferenciado, concepción incongruente, demasiado instructivo, solamente imparte instrucciones, ¿ya? Y no se preocupa de qué es lo que está pasando en realidad con el resto de los deportistas. Perdón, ¿me escuchan bien o no? ¿Mm? Sí. ¿Me escuchan bien? Mejor que hace un rato. Ya. A rato sale corta, pero en general bien. Ya.
Después hablamos de perdón, lo voy a bajar un poquito. Ahí, ahí. Hablamos de varias cosas que no las voy a leer todas porque si no va a resultar muy largo y solamente estamos haciendo un resumen. Vimos un esquema y luego dijimos cuáles son, llegamos a una conclusión y dijimos cuáles son en realidad las características o las cualidades que debe tener un entrenador. Y dentro de esas cualidades, está el ser motivador. Ser maestro de actualizado en realidad no solamente compete a los que son entrenadores. Cualquier profesional me está diciendo que estoy sin... Cualquier profesional debe estar siempre actualizado. Saber escuchar, ser empático, por supuesto, disciplinario, predicar con el ejemplo. Uno enseña más con el ejemplo, lo habíamos hablado, más que con las palabras. Y además de eso, ser capaz de planificar sus metas. Bueno, eso es con respecto al tema de lo que es entrenador, ¿cierto? Con todo lo que es la parte psicológica o el aspecto psicológico del entrenador. Los entrenadores, nos podemos encontrar con entrenadores muy buenos, muy destacados, con mucho conocimiento, pero aquellos entrenadores que desconocen o no tienen muchas características o cualidades como psicólogo del deporte, con sus deportistas van direccionados al fracaso. No son capaces de transmitir realmente lo que quieren y cuál es su proyecto como deportista o como entrenador. Claro. Entonces, ¿sí? Sí, profe, justamente lo que usted está diciendo de que va en un tema de que una cosa, y lo que parece que ya lo habíamos dicho en la clase pasada, una cosa es justamente cómo transmite estas características que tiene que tener uno como entrenador para transmitir, pero así también uno tiene que tener ciertas características para darse cuenta de lo que está pasando en el entorno y así poder resolver las situaciones, los imprevistos que hayan de la mejor manera y lo más rápido posible. Bien, bien, porque el que Profe, se... qué buen alcance que me hiciste, porque además me hiciste recordar, profe, algo que yo no contemplé, que no lo traje acá, pero se los voy a decir. No lo tengo en diapositiva, pero sí es muy importante, relevante. El entrenador tiene que tratar con los diferentes estamentos. Primero, con los directores del club. Segundo, con los administrativos. Tercero, con sus pares, porque no siempre el entrenador es el único entrenador, lógicamente, del club. Con sus pares, con los demás profesionales, con otros profesionales que no son deportistas. Tiene que lidiar con los deportistas. Tiene que lidiar con los padres cuando trabaja con menores. Y tiene que lidiar muchas veces con la prensa, con los medios de comunicación, dependiendo del nivel de que estemos hablando. Y también tiene que lidiar con, eh, con todo lo que son los fans, ¿ya? Con todo el público. También tiene que lidiar con un sinnúmero de cosas. Entonces, el entrenador es aquel como que el director de orquesta que tiene que estar al medio y depende de él. Y todas las cosas pasan por él. Entonces, es ahí donde tiene que venir la capacidad de, tenemos que hacer resaltar la capacidad de liderazgo, ¿ya? Y de organización y de sensibilidad que tiene que tener con todos esos estamentos, dependiendo, como digo, del volumen del club. Los clubes entre más grandes, más profesionales, más importantes, tienen más de estos estamentos. Los clubes que son más chicos, por supuesto, tienen menos público y no, a lo mejor no tienen administrativo. Y lidiar, a lo mejor son los padres, los deportistas y los directivos, y nadie más. Pero eso depende del volumen del club. Pero es muy importante lo que acaba de decir el profe. O sea, nosotros los entrenadores tenemos que estar al medio del concierto y dirigir muy bien. ¿Alguna acotación? ¿Algo que quieran mencionar? Profe, pero algo salió un poquito, o sea, tiene que ver, pero no tanto. No está compartiendo la pantalla todavía. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Perdón, estoy compartiendo la pantalla, ¿no?
Al menos yo no la veo. A ver, espérame un No, profe, no poquitito. la Yo está pensé, compartiendo. No, profe, no la está compartiendo. yo pensé que sí, pero no importa. A ver. No, si Ahí sí, total es un repaso hasta el momento. ahí sí, No, todavía no sale. Ahí ahí. sí, ahora sí. Ahí va, ahí va. Ya, positiva. Y más que nada era... ya, en esa estábamos. Y más que nada era entrar también al tema referente a lo que es el perfil del entrenador. Definamos un poco qué es lo que es perfil. El perfil es aquellas cualidades, características, conocimientos que tiene cada persona con respecto a una actividad. Ustedes, por ejemplo, cuando ingresaron a esta carrera, piensen que, si bien es cierto, todos ustedes tienen cosas en común, ¿ya? Como por ejemplo que valoran la actividad física como un medio para el desarrollo de la persona y su salud. Por ejemplo, todos estamos convencidos de que eso es así, ¿ya? A todos nos gusta la actividad física, ¿ya? Somos todos de alguna manera, hablando en otro sentido, inquietos, ¿ya? No somos muy concentrados ni nos gustan de repente las cosas relatadas muy largas porque nos aburrimos. Bueno, esas son características y que nos hacen un perfil. Pero todos ustedes cuando entraron a esta carrera tienen diferentes perfiles, vienen de colegios diferentes, de lugares y zonas diferentes del país, ¿ya? Y han tenido una educación diferente. Y ustedes, entre cada uno de ustedes, son diferentes. No obstante, cuando ustedes salgan de esta carrera de entrenador de la actividad física, van a tener muchas cosas más en común. Porque nosotros, como instituto, queremos, ¿ya? Y un perfil es diferente o es muy personal. ¿Se escucha bien o no? Me parece que estoy medio inestable. ¿Sí? Ya, No, no se gracias. escucha bien. Y ese perfil va a ser diferente a lo que son otras carreras similares a la suya. Entonces, eso es un perfil profesional. Dice que es frecuente percibir que se selecciona a un deportista destacado para ocupar la posición de entrenador. Y no hay una asunción preestablecida de que quien fue buen deportista pueda ser buen entrenador. Los roles son muy diferentes. Quiero explicar un poco esto. Hay muchos deportistas que por ser deportistas destacados, se piensa, tenemos muchos ejemplos. Y si nosotros nos vamos por ejemplo, a Zinedine Zidane, ¿ya? Que era un deportista muy destacado. Claro, él después de un tiempo le pasaron al Real Madrid por ahí de Sampaoli. Sampaoli no fue un buen futbolista. Sin embargo, es un entrenador destacado. Entonces, tenemos muchas presunciones, ¿ya? Y yo voy a cambiar esa palabra de asunción y diría correlación. No existe una correlación que nos certifique que en realidad un buen deportista, un deportista destacado, va a ser un buen entrenador. No tiene por qué serlo. Tampoco podemos decir que va a ser malo, pero no podemos presuponer de que sí lo va a hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué traigo esta reflexión sobre la mesa? Porque en realidad aquí lo que se debe hacer es un estudio de perfil y que es lo que nosotros tenemos que apuntar. Un segundo, por favor. El perfil dice y preparación académica de entrenador y directivo. Las deficiencias en el sistema de contratación o asignación de plazas de entrenadores y coordinadores deportivos de alguna organización deportiva surgen como consecuencia de la no existencia, en ocasiones, de un perfil profesional definido para la asignación de algunas plazas laborales.
siendo la información al respecto escasa e imprecisa sobre el perfil adecuado del entrenador y dirigente deportivo. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que no siempre existen estudios de perfil para asumir un cargo. Y en el caso de los entrenadores, no hay muchos estudios de perfil donde de repente nos digan, este es la persona adecuada, pero lo hacemos eh, con información objetiva, con un estudio objetivo que nos permita confirmar que la persona es la adecuada. Claro, profe, justamente respecto a eso, lo que usted está diciendo recién, hay un tema de que yo no sé si se los había comentado antes, si no fue usted, fue al curso más que es mayor, de que por lo menos acá en Chile, la profesionalización de las disciplinas se ha venido dando desde hace 15, 20 años atrás, y antes era mucho también, por ejemplo, eran muy pocos los profesionales, dedicados a las ciencias del ejercicio y al deporte, que estaban dedicados. Muchas veces era el mismo deportista que por amor al arte lo hacía, o una persona que porque no había nadie más que lo hiciera, eh, apechugaba, por así decir, con ese cargo, pero no es que tuviera la preparación, ¿ya? Por ejemplo, no es que a lo mejor, yo creo que usted lo sabe mejor que yo, profe Eduardo, hace 30 años atrás, por ejemplo, el, el nivel de profesionales en una disciplina deportiva no era tan masiva como lo hay ahora, acá en Chile por lo menos, ¿ya? Bueno, exactamente. Ahora, yo les puedo dar un ejemplo que no siempre, como les decía antes, significa que aquella persona que no tiene estudios o que no se le ha hecho bueno ese prejuicio. Yo pregunto, ¿ustedes saben, ubican todos a Mourinho, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la profesión de Mourinho? ¿Alguien sabe? ¿Y cómo llegó Mourinho a ser lo que es y estar donde está? ¿Alguien? No. Mourinho, su profesión de base es fotógrafo, ¿ya? Y él, ¿cómo llegó ahí? Porque le gustaba mucho sacar fotografías a todo lo que era en vivo del fútbol, ¿ya? Como periodista, a pesar de que no era entendido en fútbol, empezó poco a poco a dar su opinión y encontraba a la gente que su opinión era muy acertada, hasta que de repente le dieron la posibilidad de trabajar con el fútbol en menores. Y de ahí en adelante, él fue entrenador, se capacitó, se perfeccionó, ¿ya? Y siempre le fue bien, siempre fue exitoso. Si lo que mejor tiene a veces un entrenador no son los conocimientos, como los tienen ustedes, de una super periodización o aspectos fisiológicos o una u otra, sino que a veces para ser buen entrenador hay que ser muy buen comunicador. Y Mourinho es muy buen comunicador. Y en el caso de Guardiola también es muy buen comunicador. Entonces, es mucho más importante el a veces saber transmitir lo que uno quiere, ¿ya? Y el poco conocimiento que tenga a tener mucho conocimiento y no saber transmitirlo. Quiero que se entienda bien esa diferencia, esa dualidad, ¿ya? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Algo que quieran acotar? Bien, el perfil de preparación académica del entrenador y directivo dice: las deficiencias en el sistema de contratación o asignación de plazas de entrenadores, coordinadores deportivos en algunas organizaciones deportivas surgen como consecuencia de la no existencia en ocasiones de un perfil profesional definido. Claro, si no existe un perfil que uno lo tenga escrito, ¿ya? Y bien definido, tal como está aquí, y por eso lo vuelvo a repetir, entonces no existe un estudio objetivo y cualquiera puede pasar a ser entrenador. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para un buen entrenador? Que tenga primero un nivel académico. Segundo, que tenga una
Preparación posterior a la contratación. Claro, después de que sea contratado la persona, obviamente tiene que seguir preparándose de acuerdo a la actividad que hace. Preparación antes de haber sido contratado. Esperamos que sea una persona que tenga valores, que tenga un buen desempeño, que tenga bien planteados sus objetivos, ¿ya? Y realice un proceso dentro de la contratación. Dentro de lo que son los objetivos, muchas veces a nosotros nos piden entréguenme por favor cuál sería, y a ustedes les va a pasar, y por eso se los comento, su proyecto para tales y cuales divisiones o categorías. No sé si se está escuchando bien. Ya. Se cortó recién, pero fue un ratito. Sí, me di Y de nuevo. cuenta porque me pareció que la con ustedes, que van a ser entrenadores, ¿ya? Que cuando estén a cargo y contraten a alguien en su club, por favor, definan primero, ¿ya? ¿Cuál es el perfil que ustedes quieren de la persona que van a contratar? Muchas veces a mí me pasó y me ha pasado que me dicen, por favor, la directiva me pide que defina o elija a un ayudante para mí, ya sea mujer o sea hombre. ¿Ya? Y la directiva, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que deberíamos hacer realmente es decirle, ¿sabe qué? Yo necesito que contraten una persona ayudante para mi servicio, ¿ya? Que tenga estas características. Y ustedes hacen una presentación escrita respecto del perfil. Ese es un poco el objeto de lo que les estoy diciendo, que las cosas no son dadas así un poco subjetivas, porque cuando son subjetivas es ahí donde asumen personas que no corresponden, Claro, asumen cargos que no profe, corresponden. justamente lo ¿Sí? que usted está diciendo, de repente, y se da, por ejemplo, no siempre se da el caso de que se haga una selección como tal, sino que muchas veces se ve, dice, oye, ¿por qué necesita un ayudante? ¿Por qué no le pide, le pedimos a este chico que él viene saliendo y necesita hacer algo? Y muchas veces por el amiguismo, por la buena onda, por la buena intención, de querer tenderle la mano a alguien, no siempre se selecciona al mejor, al mejor profesional o al más indicado para el cargo que se está buscando. Entonces, muchas veces, y esto se da sobre todo a nivel de clubes más chicos, ¿ya? Mucho como a nivel, como cuando los clubes son como muy cerrados, muy de gente como que es muy de familiar de esto, otro, así, se da muchas veces eso. Y muchas veces, como les digo, no cumplen con, ya sea porque no tiene alguna de las características que hablamos anteriormente, o porque no poseen los conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Sí, eso es muy cierto, ¿ah? Que uno a veces por hacer un favor a alguien se casa y se mal casa, digamos, se compromete con otra persona y la trae, y al final, ¿saben qué pasa? Que cuando uno recomienda a alguien, ¿ya? Los directivos o las personas que la contrataron le van a pasar la cuenta a ustedes. O sea, trajiste a esta persona acá. Es como hácete cargo un poco del tema. Entonces, es por eso que muchas veces los procesos de contratación, ¿qué es lo que debería pasar? Que ustedes como entrenadores describen un perfil, se lo entregan a la directiva, la gente postula, ¿ya? Postula con su currículum, ¿ya? Y al final de eso se selecciona una terna. ¿Y quiénes seleccionan a eso? Ustedes pueden formar un comité, ¿ya? Que esté por los directivos, un par de directivos y ustedes participan también. Entonces, no son 100% ustedes los responsables de la contratación, pero sí participan y pueden recomendar. Entonces, están en ambos lados. Eso. exacto. Mire, justamente respecto a eso, siempre la apreciación o que uno valora algo, siempre es subjetivo, muchachos. Eso no se equivoquen, ¿ya? Yo aprecio algo, estimo, evalúo algo, siempre hay una mirada más subjetiva. Pero dentro de esa subjetividad, nosotros podemos tratar de hacerlo lo más objetivo posible.
ya tal como dice el profe, estableciendo criterios, formando una comisión que evalúe todo esto, porque así voy logrando que esa subjetividad mía ya se vea reducida lo más posible. ¿Bien? Y justamente esta diapositiva que estamos viendo ahora habla de lo que acabamos de mencionar, que, que una mala selección, dice, tiene un efecto boomerang. ¿Cuál es el efecto boomerang? El efecto boomerang es que ustedes lanzan algo con mucha y el boomerang, ¿qué hace? Da vuelta y se te viene encima a la misma o mayor quite. Ese es el efecto boomerang, ¿ya? Y que ustedes tienen que adelantarse a eso, que no tenga ese efecto, que el problema no se les venga encima a ustedes. Y para eso tenemos que ser objetivos y todas las cosas háganlas en función de un estudio, ¿ya? Que sea súper objetivo, súper clarito, ¿ya? Así que bueno, cuidado con ese efecto boomerang de repente que puede pasar a ser responsabilidad de ustedes. Las propuestas para apoyar y auxiliar a los entrenadores se relacionan con, uno, aportar a los entrenadores estrategias psicológicas para mejorar su competencia profesional. Dos, aportar a los entrenadores estrategias psicológicas que puedan utilizar para mejorar el rendimiento deportivo de sus jugadores y equipos, tanto de los entrenamientos como de los partidos. Ofrecer una metodología de trabajo en forma de taller para la formación de entrenadores y utilizar como herramienta metodológica las dinámicas de grupo para el aprendizaje de la estrategia psicológica. ¿Qué es lo que significa todo esto? Queridos alumnos, es que ustedes se apoyen en todas estas herramientas para poder desarrollar sus habilidades psicológicas. Hagan talleres, tomen cursos, apóyense en equipos multiprofesionales, no asuman tampoco la responsabilidad de ustedes pensar que son psicólogos o que siempre van a ser asertivos con cada uno de los... No tenemos por qué. No somos psicólogos ni lo vamos a hacer tampoco. Entonces no asuman esa responsabilidad. Apóyense en cursos, aprendan, ¿ya? Recurran a equipos multiprofesionales, ¿ya? Para que les vaya bien con este tema. Ese es el punto. No sé, ¿alguna acotación al respecto? Yo, profe, quería aportar algo acá. Mire, respecto a lo mismo que usted dice, y justamente de lo último que dijo, de los equipos multidisciplinares, es muy importante, se ha visto en los últimos años, sobre todo, la participación, la incidencia del psicólogo deportivo en el proceso de entrenamiento. ¿Ya? No solamente, a ver, no solamente quedarse con que el psicólogo es para cuando la persona tiene problemas psicológicos, ya, porque ahí entendamos bien, siempre se tiende a pensar que el psicólogo es para cuando una persona está con problemas psicológicos, bien digo, está con problemas que le está afectando en el rendimiento, etcétera, etcétera. No, la idea, y aquí tenemos varios tipos de psicólogos. Ese es el que estábamos hablando recién, es el psicólogo clínico. Pero el psicólogo deportivo lo que hace no trata con personas que estén psicológicamente mal, no trata con personas que estén psicológicamente enfermas, sino que lo que hace es, de acuerdo a las características que encuentra de todos los integrantes, sacarles el máximo provecho para que ellos potencien su rendimiento. Bien, es básicamente eso lo que hace el psicólogo deportivo. Bien, entonces, y muchas veces parte, y bien lo dijo aquí el profe, parte es darle herramientas al entrenador para que pueda mejorar su desempeño, ¿ya? Para mejorar también su rol como entrenador. Eso, profe. Sí. Fíjate que yo voy a aprovechar de contarle, bueno, escuchando a Felipe también me acordé y es bueno siempre de repente contar cosas que son relacionadas, ¿ya? Que son vivencias. Yo trabajé hace muchos, muchos años en un club deportivo y ese club deportivo tenía para todo el club, ¿ya? Que tenía muchas especialidades diferentes, tenía una psicóloga, ¿ya? La psicóloga se llama Laura Traverso, que ustedes a lo mejor, si la buscan por ahí, la van a encontrar. Bueno, Me hizo yo clases tenía ella a mí. ¿Ah? A mí me hizo clases. ¿Ah, sí? La Sí, Laura es muy buena, ella me, muy buena como psicóloga. me Sí, hizo, se me ha hizo, dedicado a la psicología deportiva. me hizo 2 ramos de psicología la profe Laura.
Mira qué bien, ¿ah? Mm. Es bien calladita, es como bien de bajo perfil, pero tiene mucho que aportar, mucho. Bueno, de repente yo estaba, bueno, yo trabajaba en gimnasia, la especialidad de gimnasia, y trabajaba con niñas chicas, muy chiquititas, ¿ya? Desde 6 años hasta 14, 15 años. Entonces me empecé a encontrar con un problema, tanto en los entrenamientos como en las competencias, ¿ya? Que era el manejo de la ansiedad de mis deportistas chiquititas, todas mujeres. Y yo me vi sobrepasado, no sabía cómo manejar el tema de la ansiedad con los deportistas. Sobre todo, imagínense, el manejo de la ansiedad en la viga de equilibrio. Pucha, se caen todas las niñas porque se ponen nerviosas, ¿ya? Y eso sobre todo en las competencias. Entonces le pedí ayuda. Le dije, Laura, ¿en qué me puedes ayudar tú, por favor? Y me dijo, hagamos un programa, hagamos un programa de manejo de psicología con los niños. Y yo parte de mi entrenamiento se lo dejé a ella y le dije que a las niñas llegaran un poquito más temprano, 2 veces a la semana. Este programa lo desarrolló durante varios meses y créanme que a mí me entregó un tremendo aporte. Aparte, ella les enseñó a las niñas a cómo relajarse, ¿ya? ¿Cómo les podría decir? Le entregó herramientas de relajación, que trabajaba a veces las colchonetas ahí en el mismo gimnasio, que yo las veía, les hacía técnicas de relajación. Y las niñas aprendieron eso y trabajaron mucho mejor y las expectativas de ahí en adelante fueron mejorando. Entonces es ahí donde uno dice, a ver, tengo que usar lo que está a mi mano, ¿ya? ¿Cómo lo uso? ¿Dónde me aporta? ¿Ya? Entonces a eso me refiero que nosotros no somos psicólogos, ¿ya? Pero sí tenemos que darnos cuenta cuándo utilizarlo, cuándo lo necesitamos, ¿ya? Ese radar que tenemos que tener siempre pendiente debe estar abierto. ¿Ya? No sé si alguna acotación, algo que decir. Bueno, en suma dice, se han seguido 3 tipos de acciones. Uno es la capacitación en psicología del deporte. Ustedes pueden tomar cursos de capacitación o talleres de capacitación. Existen muchos, ¿ya? De pocas horas, de muchas horas. Si a ustedes les interesa, existen, por supuesto que sí, ¿ya? Entrenamiento en habilidades sociales. También ustedes pueden buscar algunos tipos de habilidades sociales y trabajarla con los niños. De repente, algunos sociogramas que existen, algunos test que existen con los niños, con los adultos también, aplicarlos con ellos y saber cómo piensan, ¿ya? Ustedes a lo mejor conocen algunos sociogramas y saber cuáles son líderes, cuáles son los afectos, los vínculos que tienen entre ellos, etcétera, y trabajar eso. Y intervenciones psicológicas, como yo les decía adelante, el ejemplo que les di, solicitar un equipo multiprofesional de apoyo. Eso. Sí, Conclusión. aquí hay un tema, profe, respecto a eso mismo. Como yo les decía Ajá. bien, el psicólogo deportivo, él no se encarga de tratar con personas que estén con problemas psicológicos. Pero si se llega a dar el caso, ya lo que hay que hacer ahí es derivar a un psicólogo clínico, ya si la persona tiene problemas psicológicos. ¿El psicólogo deportivo podrá ayudar en algo, en alguna contención? Claro que sí. Pero si el deportista tiene algún problema, tiene que ser derivado a un psicólogo clínico. ¿Ya? El psicólogo deportivo lo que muchas veces hace es dar las herramientas para manejar ciertos aspectos que pueden afectar la psiquis, ya sobre todo eso, y va haciendo trabajos, tal como dijo el profe Eduardo recién, se van dando trabajos de dinámicas de equipo, ya, en que vamos potenciando las virtudes y vamos minimizando los defectos. Bien, básicamente eso también es lo que se hace. Bueno, como conclusión, podemos decir que el entrenador debe, miren lo importante de esto, por favor. Quiero que esto como para cerrar el tema, estamos terminando. ¿Ya? Dice, el entrenador debe conocer cómo evaluar. Claro, ustedes tienen que, por favor, conozcan cómo evaluar, cómo detectar los problemas que hay, ¿ya? Y aplicar métodos psicológicos para su aplicación.
al alcance de su formación como entrenador. Es lo que le he venido diciendo este último momento. Ustedes no son psicólogos, son entrenadores, ¿ya? Pero utilizar lo que esté al alcance de ustedes. Nada más. Requieren de la asistencia de un psicólogo. Fíjense que aquí tenemos dos variables importantes que no quiero que ustedes olviden. Utilizar lo que esté a su alcance, no lo pierdan de vista, y si hay cosas que son más complejas, detectarlas, ¿ya? Observarlas y derivarlas a quien corresponda. Eso es una gran conclusión, ¿ya? No perder de vista eso. Bueno, nada más por mi parte con respecto a este tema, ¿ya? Dice, el camino hacia la excelencia marca la diferencia. Bueno, eso es mantener en todo orden de cosas. Por mi parte, llego hasta acá. Profe Felipe, no sé si tú continúas con lo que es el perfil. Sí, sí, Nos queda un ratito todavía. sí, estamos viendo la hora, profe. Sí, yo ese tema igual no me quiero adentrar mucho hablándolo y explicándolo porque básicamente, bueno, tenemos otras cosas que ver también, y aparte la próxima semana vamos a hacer una especie de taller ya en que los vamos a evaluar, ya no se asusten si no los vamos a hacer estudiar ni nada, solamente son cosas muy... yo diría que esta nota, profe, es casi un regalo que les vamos a dar a los muchachos. ¿Ah? Eh, Bien, ya por favor, para no empezar el trabajo última hora, tranquilo, hombre, no, es algo que vamos a hacer en la hora de clase, ¿ya? Que vamos a hacer en la hora de clase. Eso, veamos. Nosotros estábamos viendo, tal como dijo el profe, él ya había descrito todo lo que son las características psicológicas, ¿ya? Y estábamos hablando de cómo también esto va creando y las características, ya sean las habilidades, competencias, funciones, todo esto forma un perfil de lo que es el entrenador. Bien, obviamente que nosotros durante este trabajo de 4 años, ya que ustedes principalmente, porque ustedes aquí son los protagonistas, que ustedes hacen con un poco de ayuda de nosotros, eh, ya ustedes van a salir como profesionales, deberían salir como profesionales, o bueno, los que van a ser técnicos, hasta técnicos nomás, pero eh, ya, y esto trae una serie de características ya que van formando justamente, que van dando una forma, un perfil, como dicen, ¿ya? Cuando nosotros, no sé, pues dicen, oye, oye, mira, el perfil es tal cosa, claro, generalmente se describe la forma en que tiene una forma, un objeto o una persona. Aquí cuando hablamos de perfil estamos hablando de todas las características, bien, que deberían poseer ustedes a la hora de salir. Bien, en el chat. No. Dice, esto muchachos por si acaso está en el perfil de egreso de la carrera, ya yo creo que ustedes lo tienen que conocer, o por lo menos echarle haberle echado una miradita. A ver, ¿qué es lo que nos dice? El entrenador de deporte, esto es lo que sale en el primer párrafo del documento. El entrenador en deporte y actividad física titulado en el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, INAF, es un profesional de excelencia, ¿ya? ¿Ya? O sea, se entiende de que lo que aquí se trata es dar una formación, o lo que se quiere dar, el objetivo es dar una formación de calidad. Por lo mismo, la formación que damos nosotros tiene que ser de calidad. Bien, alguien habló en el chat. Profesor, ya, tiene médico, vaya nomás. Es un profesional de excelencia con habilidades y destrezas para desempeñarse eficientemente en el trabajo formativo y competitivo, sustentado su quehacer en sólidos conocimientos teóricos y prácticos. De hecho, muchachos, a mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho de por lo menos yo llegué acá a INAF hace 2 años atrás, llegué el 2019, ¿sí? Haciendo un ramo a los de cuarto año. A mí yo quedé gratamente sorprendido ver el nivel de formación, de conocimientos que tenían, ¿ya? De que si yo les preguntaba si les habían pasado algo, sí, se los habían pasado, sabían hacer esto, otro, ¿ya?
que de repente podían faltar algunos detalles por la falta de práctica, porque, por ejemplo, no vayamos a decir que van a ser expertos evaluadores de composición corporal si tuvieran el ramo el año pasado y a lo mejor no lo he practicado, por darles un ejemplo. Pero por lo menos se ve que la base está, que conocen y saben de lo que se les está hablando. Bien, yo por lo menos me he encontrado muy, por lo menos como les digo, con los cursos de cuarto año, muy gratamente sorprendido respecto a esto. Bien, porque yo he hecho clases en otras instituciones y no me ha tocado, no he tenido tan buenas experiencias en ese aspecto. Bien, eh, bien, aparte de eso, ¿qué es lo que nos dice? Está preparado para trabajar atendiendo la diversidad de contextos sociodeportivos, incluyendo poblaciones especiales. O sea, a ver, muchachos, aquí no se refiere a que ustedes van a tener todas las herramientas y las van a saber todo para desempeñarse, pero sí al menos que van a estar preparados para adaptarse, ¿ya? Y prepararse y poder tener un buen desempeño en el contexto que ustedes estén dispuestos. ¿Bien? Tiene habilidades para ingresar a los procesos de entrenamiento y competición de deportes individuales y colectivos, con diversos paradigmas, enfoques y metodologías que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y desempeños de los deportistas. O sea, además de toda esta base teórica que nosotros le estamos hablando, es que usted, y tal como, y por eso estaba tan relacionado y por eso le damos como el enfoque, que ustedes sepan cómo transmitir esos conocimientos. Bien. Como asimismo implementar programas integrales de actividad física que propicien la salud y calidad de vida de las personas. ¿A qué se refiere esto? Este último párrafo es que no solamente va enfocado a lo que es el deporte de alta competencia, ustedes también se pueden desempeñar en otras áreas, ¿ya? Por ejemplo, profe Eduardo ha estado netamente muy relacionado, estrechamente relacionado con el deporte, con la gimnasia, ¿ya? Un ámbito muy deportivo. En el caso mío, yo también he estado relacionado con el ámbito deportivo, pero actualmente mi fuerte es este tema, programas de actividad física orientados a lo que es la salud y la mejora de calidad de vida. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos profesionales con distintos quehaceres, por así decir, y les podemos dar distintos enfoques. ¿Ok? Después, ¿sí? ¿Alguien iba a hacer un comentario? ¿Usted va a seguir con nosotros en taller de intervención? No sé, Al final, no sé, eso no lo sabemos. Es una incógnita. No, a lo mejor, probablemente, porque el año pasado estuvimos con el profe Eduardo trabajando con el nivel 600, ¿cierto, profe? Sí, así es, Sí, así es. sí, pero probablemente, no sé, pues, les toque con el profesor Franklin, con la profesora Natalia, con la profesora Diana, ¿ya? O con cualquiera de nosotros, ¿ya? Bien. Eh, oye, además, dentro de esta descripción general, porque esto es una descripción, es una plana entera casi, yo aquí la dividí para que no tener una diapositiva llena con palabras. Actúa éticamente, con responsabilidad y compromiso profesional y social, ¿ya? Ética, eso es muy importante. Desde cuando yo actúo con ética, desde que soy puntual, que llego a la hora, que si voy a faltar o tengo un inconveniente aviso con tiempo o aviso cuando me tengo que ausentar, ya hasta, no sé, hasta, hasta cosas más, por ejemplo, cosas más trascendentales, por así decir, como por ejemplo, soy el entrenador que dopa a mis deportistas para que aumenten el rendimiento, ¿ya? Soy el entrenador que las hace todas, ¿ya? Que las hace todas, soy el entrenador, soy el psicólogo, soy el nutricionista, soy el papá, soy la mamá, soy el profesor, soy todo, ¿ya? Ya, bueno, se entiende más o menos. Desarrolla eficientemente procesos comunicativos, trabajo en equipo, emprendimiento, liderazgo y actualización permanente. Atributos que le permitirán actuar con autonomía, ampliando sus condiciones de empleabilidad y en los variados escenarios del deporte y las actividades físicas. ¿Ya? O sea, esto como que refuerza la idea que les hablé anteriormente. Ustedes pueden estar en un contexto y tener la capacidad de adaptarse y desempeñarse con éxito. A eso se refiere. Bien. Bueno, muchachos, ¿dónde se pueden desempeñar? ¿Ya? ¿Cuáles son los ámbitos de trabajo? Primero, clubes deportivos, escolares, de educación superior,
de las Fuerzas Armadas y de Orden, además de las ligas privadas, ¿ya? Departamentos de deportes y recreación de las municipalidades, ya sea como profesor, ¿bien? Escuelas deportivas formativas, tanto del ámbito municipal como privado, establecimientos educacionales en talleres deportivos, actividades extraprogramáticas y selecciones deportivas, bien, centros de entrenamiento físico y deportivos, centros recreacionales de actividades socioculturales, centros de rehabilitación física y unidades de actividad física y calidad de vida en empresas e instituciones públicas y programas deportivos gubernamentales. O sea, es muy amplio donde ustedes pueden trabajar. ¿Ya? Aquí no sale, pero más adelante se los describen de que ustedes también se pueden desempeñar de manera independiente, formar proyectos, ¿ya? O emprendimientos. Bien. Aquí mismo. Asimismo, integrar equipos multidisciplinarios vinculados con el deporte, la salud y la actividad física y la formación entregada por el instituto posibilita al egresado emprender proyectos de gestión deportiva vinculados con su profesión. O sea que no es necesario que ustedes esperen a que los contraten, ustedes mismos pueden salir al mercado, por así decir, y ofrecer su servicio. Bien. ¿Cuáles son las competencias genéricas? Estas son como las más generales. Aquí yo estas las abrevié un poquito para que no... porque igual la descripción es un poquito larga a ratos, ¿ya? Entonces aquí yo las abrevié y les voy a ir leyendo como en detallito un poquito más cada una. Primero dice la número 1, TIC al ámbito profesional. ¿A qué se refiere esto? A la utilización de tecnologías de la información, bien, en lo que es su ámbito profesional. Desde esto mismo, desde que ocupemos el computador para hacer una clase a distancia o una asesoría a distancia, que ocupemos el Office para redactar informes, para hacer planillas donde yo voy, o bases de datos, ocupar para hacer una presentación y así mejorar el proceso de enseñanza a mis deportistas, etc. Bien, a eso se refiere con la utilización de las tecnologías. Bien. Por otro lado, en la número 2 dice, a desarrollar habilidades de liderazgo, relaciones interpersonales y de trabajo en equipo en el ámbito profesional que estamos. Bien, ya lo acabamos de hablar, creo. No tiene sentido que me detenga más. Número 3, hábitos de excelencia y calidad. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. O sea, ya hablamos que cuando se desempeñe, usted tiene que sobresalir. Esa es la idea. ¿Ya? Ya habíamos hablado anteriormente de que las distintas motivaciones que yo puedo tener, ¿ya? Por ejemplo, el que quiere ser como entrenador, que quiere ganar plata y es lo que le preocupa, el entrenador que quiere ser el mejor, el entrenador que más que ser el mejor, él quiere seguir un estilo, un camino, ¿bien? Pero la idea es que siempre vayan sobresaliendo, esa es la idea, de que no digan, oye, ¿sabéis qué? Este cabro salió de INAF, y sí, ¿sabéis qué? Como que deja que desear, ¿ya? La idea no es eso, ¿ya? Número 4, actuar con responsabilidad ética y compromiso social. Bien, a ver, en detalle dice, actuar con responsabilidad ética y compromiso social, aplicando los principios y valores institucionales en el ejercicio de la formación y preparación de deportistas. Bien, en el número 5, expresar, ahí yo lo resumí por si acaso, pero les explico, es expresar en forma oral y por escrito el lenguaje formal, los tópicos técnicos de la profesión, ¿ya? Apropiados a los distintos ámbitos del ejercicio profesional. Bien, o sea, que usted se exprese en un lenguaje correcto, bien, se expresa en un lenguaje correcto, que no le diga a la persona, oye, ya, ahora sube para arriba, o estira las carnes, ¿ah? O no sé, pues cosas así como bien, ya que de repente en un profesional, en el área que estamos nosotros, ya es como impensado que se ocupen esos lenguajes. Bien. El número 6 es la convivencia y la inclusión social. Promover prácticas de convivencia e inclusión social en su ámbito de ejercicio profesional. Bien, o sea, nosotros como entrenadores somos agentes de cambio, ¿ya? Podemos sacar a alguien podemos mejorar a alguien la calidad física, la calidad de vida, de tal manera
en que esta persona decida al final seguir una vida en torno a eso, podemos llevar a alguien a sacarlo de un entorno peligroso para su desarrollo, o incluso podemos llevar a deportistas a alcanzar la cúspide, por así decir, ya podemos llevarlos a la élite, ya, y llegar a ser el mejor si eso es lo que se propone, ¿ya? Entonces, eso también se refiere a la inclusión social, a tratar de que dentro de toda esta práctica, dentro de toda esta suma de sueños, de anhelos, de objetivos que hay, tratar de abarcar a la mayor cantidad de gente posible, ¿ya? Y como toda función que hay en nuestra sociedad, todas las funciones que uno complementa, ya que uno realiza en una sociedad, es para el beneficio de los demás, ¿bien? Y la número 7, que son acciones de cuidado y preservación del medio ambiente. Se las leo, bueno, en realidad dice lo mismo, es generar acciones de cuidado y preservación del medio ambiente en su ejercicio profesional. ¿Ya? O sea, de cuidado, puede ser cuidado tanto del entorno como cuidado propio, obviamente. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, yo tengo que hacer una práctica de actividad física segura e higiénica. E higiénica no solamente estoy hablando a que me baño después de entrenar, sino que estoy hablando de que la persona tenga un correcto descanso, una correcta alimentación, con tal de evitar los sobreentrenamientos. Y ustedes saben, yo creo que ya saben, si una persona se sobreentrena, está más propensa a lesionarse, a enfermarse, tiene alteraciones del apetito, del sueño, etc. Entonces, al final, el tanto entrenamiento es peor, ya puede ser tan malo como no entrenar. Bien. Y bueno, y también en preservación del medio ambiente, que ojalá que donde trabajemos no cause un perjuicio al entorno, en el medio ambiente donde estamos. A eso se refiere, obviamente. ¿Ya? Bueno, las competencias específicas aquí son 20, y por la hora no nos vamos a detener demasiado en esto, pero básicamente es irse más en específico, como por ejemplo demostrar dominio de fundamentos teóricos, prácticos y metodológicos, aplicar las bases biológicas, bien, que por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber el funcionamiento de la célula? De cómo, ya, yo sí sé cuál es la estructura y cómo funcionan ciertos procesos en la célula, sé de dónde puede obtener energía, sé dónde se puede obtener la energía, cómo son los procesos de comunicación entre neurona, fibra muscular, etcétera. Entonces yo así tengo más o menos claro que si yo hago un estilo de trabajo, este estilo de trabajo va a influir de tal manera en el organismo. Esto, a la larga, me va a llevar a una mejora. Ahora, si lo hago de una manera distinta, que no corresponde, etcétera, esto puede llevar a un perjuicio. Ya, todo eso yo tengo que más o menos conocerlo, muchachos. Bien. Bueno, y ahí están, selección de materiales, diagnóstico de las aptitudes de las personas, la planificación, que es muy importante. Hace muchos años atrás, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, siempre un reclamo que se le hacía así como tendencia, no todos, pero era que el entrenador, aquí en Chile por lo menos, le costaba planificar. Bien, como que no se dedicaba mucho a planificar, ya sea porque no se daba el trabajo o porque no tenía los conocimientos necesarios, etc. Bien, evaluar procesos, potenciar las aptitudes de los deportistas mediante el entrenamiento, y así. ¿Ya? Estas son como les digo, son las 20 competencias específicas, ya que es bueno que ustedes las lean, las conozcan, bien, porque, por ejemplo, hay instituciones que se dedican a evaluar toda la gestión de las instituciones, ¿ya? Y en torno a eso también muchas veces las empresas se basan a la hora de contratar a sus profesionales. Bien, entonces aquí lo que se trató de hacer es, obviamente esto es un documento, pero este documento tiene que ser atractivo para esas personas, para que los puedan contratar a ustedes, ¿entienden? Entonces, obviamente que eso también tiene que venir acompañado del ejemplo de ustedes, porque por ejemplo, si yo, Felipe Muñoz, salgo de INAF y yo debería presentar todas estas características y resulta que no, ¿qué va a pasar con la institución? Va a quedar la institución como mal evaluada, eh, vamos, y siendo que a lo mejor yo tengo profesionales que son excelentes. Bien, bien, eso muchachos, no me quise detener mucho en esto, en lo que es el perfil de egreso, porque como les decía, quiero que veamos una actividad respecto a lo que es ya la práctica como tal, que ya habíamos conversado con el profe Eduardo, de que es necesario que ustedes ya sepan
cómo desarrollar esto, porque para nosotros como profesores fue un quebradero de cabeza, fue terrible cómo nosotros les dábamos instrucciones en cosas que son muy puntuales, muy simples, y que al final, no sé, ¿se acuerda, profe, que el año pasado partimos cuándo? En agosto dando las indicaciones, diciendo cómo se trabajaba, cómo se llenaban los documentos, pero que llegamos a noviembre, profe, ¿cómo se llenan los documentos? Y era como, oh, pero ya era terrible. Entonces ya nosotros con el profe decidimos también dedicarnos un poquito a explicar estas cosas y para que ustedes ya cuando empiecen su práctica ya sepan de qué se les está hablando y no sea algo problemático para ustedes, ¿ya? Si no es problemático para ustedes, tampoco va a ser problemático para nosotros. Bien, yo no estoy hablando de nosotros, profe Felipe, profe Eduardo, estoy hablando de nosotros los profesores en general. Bien, que en este caso lo que queremos hablar con ustedes es el tema de la bitácora. Bien, está cargando, mi computador está un poquito lento, téngame paciencia, por favor. A ver, déjeme revisar que está usted cargando. Profe, Dígame. mientras carga su computador, quisiera hacer un alcance y pedirle también a los alumnos, ¿ya? Primero, quiero ser súper claro y diferenciar entre dos cosas. Delante el profesor Felipe, ¿ya? Les mostró un organigrama en un cuadro donde ese cuadro hablaba de las diferentes partes donde ustedes pueden trabajar. ¿Ya? Hablo de establecimientos educacionales, de clubes, de instituciones, municipalidades, etcétera. Eso para que lo recuerden, ¿cierto? Pero eso es diferente y es por eso que se los quiero resaltar y les quiero pedir algo después de que termine. ¿Hacia dónde voy yo? Quiero apuntar a que ustedes identifiquen y diferencien el dónde puedo trabajar, a qué funciones puedo cumplir una vez que yo sea entrenador y esté titulado como tal. Que eso es diferente. No sé si me explico y se entiende la diferencia entre dónde yo voy a trabajar y qué funciones puedo cumplir. Para que ustedes me entiendan, yo voy a dar solamente un ejemplo. Ustedes siendo entrenadores titulados, a lo mejor pueden ser el día de mañana académicos y enseñar en una universidad o instituto. Eso es una función que como entrenador pueden cumplirla. No están siendo entrenadores. Entonces lo que yo les quiero pedir es que para la próxima clase ustedes piensen en todas aquellas funciones que pueden cumplir como entrenadores en diferentes partes, en diferentes tipos de instituciones, en todo el abanico que le mostró el profesor Felipe. Díganos qué funciones pueden cumplir. Otro me puede decir, yo como entrenador puedo ser coaching. Bien, puede ser coaching, le estoy soplando. Pueden haber muchas funciones diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque yo quiero que ustedes, queremos que cuando ustedes salgan de esta carrera, tengan clarísimo el dónde pueden trabajar, y además qué es lo que pueden hacer en cada parte. Y esa visualización es muy importante que la tengan desde chiquitito, o sea, valga el término desde que empiezan a ser profesionales, desde que empiezan y entran al mundo Exacto. laboral. A eso me refiero desde chico. Próxima clase, cada uno de ustedes traiga una función diferente entrenador que se pueda cumplir con el título que van a obtener. Eso no más, profe. Bien, profe. Muchas gracias por el aporte. A ver, muchachos, nosotros les habíamos dicho ya que ustedes cuando hagan su práctica, no, a lo mejor en lo poquito que nos queda de semestre no, pero ya el próximo semestre ya van a empezar a hacer una práctica en que ustedes a lo mejor solamente van a observar o la intervención de ustedes va a ser mínima, pero ya van a empezar, o sea, ya van a tener que estar yendo a un lugar, cumpliendo una cierta cantidad de horas, ¿ya? Y eso va a ser desde el cuarto semestre hasta su último semestre de carrera, para los que terminen en cuarto año. ¿Ya? Entonces, dentro de todo esto, para acreditar y para dejar evidencias, ¿ya? Y llevar un registro ordenado de lo que se va haciendo, porque todo esto va con revisión de los profesores supervisores,
es que a ustedes se les van se les van a entregar una serie de documentos. Y uno de estos documentos, y que es muy importante, muchachos, porque esto ustedes lo tienen que ir llenando casi a diario, yo diría que a diario en realidad, es la bitácora, ¿ya? La bitácora es, ¿qué es una bitácora? Es básicamente un documento o es ya puede ser un documento, un pedazo de hoja, lo que sea, en que yo voy dejando un registro de algo que se hizo. Es así de simple, ¿ya? Así como, por ejemplo, en los libros de clases en el colegio, el profesor terminaba su clase y se dedicaba un ratito, unos minutitos a llenar el libro de clase, la parte de atrás, el registro de actividades, aquí nosotros vamos a tener una bitácora, muchachos, ¿ya? Y es muy importante que ustedes sepan, oye, por favor, esto más encima, oye, el otro, el que diga, ay, profe, es que yo no sabía porque no estuve en clase, esto queda, bueno, aparte que es responsabilidad de ustedes informarse, esto queda grabado y queda subido a YouTube con un enlace en Ucampus para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces, de verdad, el yo no sabía porque no estuve en clases no es una justificación. ¿Bien? Entonces, muchachos, este documento que es el que se les entrega a ustedes, ya, mira, por ejemplo, tenemos nuestro documento que es la bitácora, que esto siempre, actualmente como se trabaja es por el tema del Google Drive, ¿ya? Entonces, mira, este documento viene de la siguiente manera. Primero trae una portada, ya, que por ejemplo nombre, este es con el ejemplo que se está dando acá, ya, nombre, X persona, deporte, embarazo, dice, porque por ejemplo en este caso se ocupaba, fue un personalizado que se hacía con mujeres embarazadas, ya, trabajo personalizado que se hacía con mujeres embarazadas. Bien, institución Salvatierra Gym, que es donde se trabajaba. Dirección de práctica, generalmente se pone la dirección donde está ubicado el club oficialmente. Pero si no, por ejemplo, si se hace el trabajo como personalizado, tal como decía, es vía Zoom, hogar vía Zoom, que es en el caso como están ustedes ahora. Guía de práctica, Vanessa Salvatierra, que es el profesor que va a estar a cargo de ustedes, ya, que va a estar ahí guiándolos, el profesor guía. Y el supervisor es el profesor que está con ustedes en clase como estamos nosotros, el profe Eduardo y yo ahora, ¿ya? Que puede ser profesor supervisor, profesor Eduardo Bahamonde, profesor Felipe Muñoz, profesora Natalia Roldán, profesor Franklin Salina, etc. Pero somos somos los de la institución que estamos supervisando su desempeño. Bien. Después tenemos datos de práctica como general. Oye, esto pongan atención porque como les digo, la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros les vamos a plantear una actividad y ustedes tienen que ir llenando todo este documento. Bien, entonces, nombre del practicante. Su nombre, por ejemplo, Juan Carlos Reyes, listo. Teléfono del practicante, correo electrónico del practicante, nombre guía de práctica, teléfono y correo del guía de práctica. Se especifica después con los días de la semana que se trabaja. Por ejemplo, aquí puso lunes, jueves. No sé, pues yo con los chicos que estoy en la práctica, que los tengo como yo soy el profe guía de ellos, los tengo martes, jueves y sábado, ¿ya? Y el horario, horarios de práctica, trabajamos de las 19, de las 18:45 a las 20:15, trabajamos el sábado de 9:45 a 11:15, etcétera, ¿ya? Y ahí se van poniendo los horarios. Y es aquí donde viene lo más problemático de todo este proceso, ya que de verdad, chicos, no es complicado, es muy fácil, pero hay que escribir y hay muchos que no sé si por la flojera, por la comodidad, ya, yo estoy hablando netamente, aquí chicos les estoy diciendo lo que ustedes no tienen que hacer, ya, por favor, no lo hagan, bien, ya, sean mejor, bien. A ver, aquí por ejemplo hablamos, por ejemplo, registro semana 01, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, se puso semana 0, semana, ya, independiente. ¿En qué fecha se trabajó? Del 3 del 9 del 2020, hora de entrada, hora de salida, y aquí se pone una descripción de las actividades. A lo mejor no es necesario poner una descripción como con un párrafo tan extenso, pero sí lo que yo puedo hacer acá, muchachos, es poner una descripción de la carga de trabajo. Se hizo un trabajo orientado a lo que es fuerza y estabilidad del miembro inferior. Listo. Se hizo un trabajo en que se calentó durante tantos minutos,
El trabajo fue un circuito de ejercicios para miembro inferior en que mezclábamos ejercicios de fuerza y estabilidad, tal cosa. Listo, se terminó con una vuelta a la calma, con ejercicios de respiración. Por dar un ejemplo. Observaciones. Aquí, en este caso, lo que ustedes tienen que ir haciendo, muchachos, en las observaciones, es poner, por ejemplo, mira, aquí incluso va desde un punto de vista más personal. Por ejemplo, para hacer la primera reunión de práctica me pareció sumamente buena debido a que nunca antes he tenido una práctica como tal. Por otro lado, fue grato para mí el hecho, ¿ya? ¿Se entiende? Ahí se van poniendo como observaciones, cosas más puntuales. O incluso que, por ejemplo, ya, yo aquí describí lo que se hizo en el trabajo, pero aquí en observaciones pongo, tal alumno o tal deportista estaba con una lesión en el tobillo izquierdo, por ejemplo. Entonces a esta persona se le hicieron modificaciones para que pudiera seguir trabajando. ¿Ya? Lo cual me pareció bastante bueno, o yo no estoy totalmente de acuerdo porque me pareció tal cosa. Y eso es básicamente lo que va en observaciones, muchachos. Bien, como les digo, es importante que ustedes pongan atención y échenle una miradita a esto, bien, porque cuando ustedes tengan la práctica, ustedes van a tener que ir llenando esto, bien. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya tenemos registro 1 de semana 2, semana 3 y 4, semana 5, 6 y así, ¿ya? Entonces, la gracia es que ustedes se entienda y tengan claro qué es lo que ustedes van a tener que desarrollar cuando ustedes estén haciendo su práctica. Y este es uno de los documentos. El otro que tienen que llenar es el registro de asistencia, pero eso es muy fácil. O sea, ustedes tienen que poner solamente su nombre a la hora que empezaron, a la hora que terminaron, y estar cateteando al profe guía para que les ponga su firma y el visto bueno. Y San se acabó. Pero esto, muchachos, es importante que ustedes sepan cómo se llena, que hay que ir haciendo el seguimiento, clase a clase, ¿ya? Hay casos en que incluso el profe guía se paletea y les pasa las planificaciones, ya muchachos, vayan llenando de acuerdo al formato que tienen ustedes, pero hay casos que no, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes también vayan estando atentos, vayan anotando, etcétera, etcétera. Cuando ustedes les toque intervenir en un grupo, tener las actividades preparadas y escritas ya desde antes. Cosa de que si usted va trabajando, ya preparó, ya sabe, sí, yo hice esto, otro. En cambio, el que no planifica, el que no registra nada, dice, a ver, ¿y qué fue lo que hice en la clase? Ya, a ver, como que me voy a ir acordando y va anotando y al final ya no corresponde. Bien, muchachos. ¿Algún comentario, alguna pregunta de esto? Profe, ¿usted quiere hacer alguna observación, algún alcance? Sí, pero esperemos a ver si los alumnos tienen alguna pregunta. Ya. Si no, Muchachos, ¿algo que quieran gordo. preguntar? ¿Algo que quieran preguntar, que quieran saber? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿No? No, profesor, esto está claro. Ya. Perfecto. Bueno, al parecer todos tienen claro el concepto de lo que significa una bitácora, ¿ya? Ir vaciando información, ¿ya? En el día a día o en el sesión a sesión. Ahora, una recomendación es justamente que lo hagan de sesión a sesión, que siempre las bitácoras se hacen una vez que termina la sesión, voy y cuando está todo fresco en mi memoria, voy y escribo, ¿ya? Exacto. Eso por una parte que sea como un habitué, algo que se haga permanentemente, ¿ya? Y en forma inmediata. Hacer una bitácora en forma histórica, saben que pierde un poco el sentido de lo que realmente es una bitácora, que es el llevar las actividades del día a día. Pierde sentido. Si hace 15 días que no escribí nada en la bitácora, ya no tiene sentido escribirlo, más que un saludo a la bandera y por cumplir. Eso no es la idea, no es el espíritu de una bitácora, ¿ya? Exacto. Por otro lado, decir también que ustedes también pueden tener estilos en una bitácora, ¿ya? Pueden tener una bitácora que es de tipo narrativa o una bitácora que es de tipo descriptiva. En la descriptiva es más sintética. Ustedes van y colocan datos, vacían datos. La narrativa es más del que yo creo, yo me pasó esto,
o sea, contar como más explícita, cada cual tiene su estilo. Incluso Exacto. pueden ser combinadas las dos cosas. Nada dice nada, en ese sentido no hay una norma. ¿Ah? Así que tenga la libertad de anotar todo lo que sí, anota desde un principio hasta el fin, en forma lo más resumida posible, ¿ya? Como para que ustedes sepan. Y si van en un histórico hacia atrás, en un día a ver qué es lo que hice ese día, me pregunto, no recuerdo. Ah, perfecto, ese día ya retomamos el tema, ahora lo puedo continuar. Y no tienen por qué acordar, ¿de acuerdo? Eso. Sí, profe, justamente, mira, yo les quería mostrar, esto, por ejemplo, no es la bitácora de INAF, pero es como, por ejemplo, cómo yo trabajo con mi grupo de gente, ¿ya? Es, mira, yo tengo por día, por ejemplo, aquí le puse, semana del 1 al 5 de junio, esta fue la semana pasada. Entonces, yo aquí voy poniendo, por ejemplo, actividades lo más grandes y las actividades que más me importa, que son las más detalladas, les voy poniendo trabajo que vamos a hacer, tantos segundos, con pausa entre medio, etcétera. Ya, trabajo principal, rutina de miembro inferior, en que aquí lo que se iba trabajando era fuerza y estabilidad, tal como les dije. ¿Y cómo sé eso, profe? Aquí yo tengo mi macro, por ejemplo, que tengo hasta junio. Ya tengo mi planificación grande. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Muchachos, ustedes, yo les comparto esta info, pero ustedes tienen que ir adaptándola de acuerdo a lo que les piden en la bitácora, ¿ya? Entonces yo con eso voy trabajando, ya mira, por ejemplo, el martes, jueves y el sábado. Mira, por ejemplo, aquí el sábado, mira, yo puse movilidad articular, estiramiento, Seba. ¿Qué se refiere ahí? Que a uno de los chicos que es de nombre Sebastián, a él le tocó esa parte de la clase. La activación la tuvo que hacer David, yo después me dediqué a hacer todo el trabajo principal, bien, y la vuelta a la calma que la terminó este chico en la práctica. Ya es una manera también de redactar el tema del registro que uno va llevando clase a clase. Obviamente esto yo lo preparé antes y yo le voy haciendo modificaciones de acuerdo a cómo yo voy trabajando o si veo que necesita alguna modificación. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes que terminemos? Porque ya estamos pasaditos un poco. ¿No? ¿Está No, todo profe, por mi parte no. perfecto? Perfecto, buenísimo. Bien, profe, ¿algo más que comentar antes que cerremos la sesión de hoy día? No, por mi parte no. Recordarle Bueno, a ver, muchachos. Vamos viendo el tema de la asistencia. tiene alguna idea de las funciones que puede cumplir. Eso. Bien, vamos viendo el tema de las asistencias. A ver, rápidamente, los que ya dicen presente se van. Christopher Ahumada. Ahí está, Christopher. Profe, si usted los ve ahí en la ventanita, me avisa. Sergio Anfruns. Presente, profe. Ahí está Christopher, ahí está Sergio, muy bien. Francisco Araya. Presente, profe. Eso. Gabriel Berisville. Se pueden ir retirando los que dicen presente. Chao, profe, que les vaya bien. Bien. Bárbara Bravo. Presente, profe. Nicolás Bustos. ¿Nicolás Bustos está o no? ¿No está? No. Ya. Daniel Canales. Presente, profe. Diego Caro. Presente, profe. Gabriela Castillo. Licheva, perdón. Presente. Ya.